Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que estén llenos de la presencia del Señor, dependiendo de su palabra y de sus enseñanzas para que su vida esté llena de victoria, mis hermanos. Pues es una bendición poder continuar predicando la palabra del Señor y compartiendo lo que Él nos ha enseñado. El tema de nuestro sermón se titula Recordando las cosas que Jesús ya nos ha dicho. Y en base a este tema vamos a hablar que en la segunda carta de Pedro y en la carta de Judas, ellos están hablando de falsas enseñanzas que se infiltraban entre los cristianos. En Judas, los ataques vienen desde afuera de la iglesia, mientras que en Pedro, él está hablando de los ataques que vienen dentro de la misma iglesia. Por lo que Pedro está preocupado en que los hermanos guarden lo que ya han aprendido y no vayan a caer en la desgracia de creer un falso evangelio. Las estadísticas dicen que 1 de cada 10 miembros, cada 10 cristianos, terminan bien. Esas estadísticas alertan a uno. 1 de cada 10 cristianos es quien termina bien su carrera. Así que nosotros vamos a poner atención el día de hoy en esa enseñanza para hacer ese porcentaje que terminamos bien nuestra carrera, terminamos bien en el llamado que Cristo Jesús nos ha hecho. Y este porcentaje lo podemos ver también cuando Moisés envió a los espías allá a Jericó para ver la tierra prometida. Cuando regresaron, solamente un muy pequeño porcentaje terminó bien la encomienda a la que fueron ellos enviados. ¿Qué es pecado? Bueno, pues en sí el pecado es la mundanalidad que se ha apropiado de nuestra generación. Es cualquier cosa que hace lucir al pecado como algo normal y a la piedad como algo extraño. ¿Cuál es la causa de que esto esté sucediendo? Bueno, pues se debe a que hemos rebajado los estándares y los hemos rebajado tanto que lo que antes era impensable ahora es tolerable. Lo que antes era horripilantemente pecaminoso hoy es más o menos normal. Hace unos cientos de años atrás hubo un gran hombre, un gran evangelista, se llamó Juan Wesley. Y su hermana se llamaba Susana Wesley. Y ella daba una definición de lo que es pecado. Pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu. Eso para ti se convierte en pecado, independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. Interesante definición de Susana Wesley. Y mis hermanos, lamentablemente, en medio de una generación que no conoce lo que es el honor, la lealtad, la piedad, la fidelidad, la veracidad, muchos están contentos con solo terminar, aunque en el camino hayan cosechado consecuencias enormes a nivel personal. Y no solamente a nivel personal, sino a nivel familiar, eclesiástico y aún a nivel de la sociedad, mis hermanos. Y en general, parte de la problemática del cristiano cuando se desvía del camino es que ha olvidado o ignorado muchas de las verdades que él mismo enseñó,
predicó y practicó. Y hoy en día se encuentra en medio de prácticas pecaminosas que violan las mismas verdades que él antes creyó. Y menciono esto porque el apóstol Pedro está preocupado que sus seguidores en medio de la persecución pudieran no terminar bien. Y lo que fue relevante hace 2000 años atrás, hoy es relevante de la misma forma, porque el corazón humano es el mismo. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 21, lo que está haciendo aquí Pedro es recordarle a sus seguidores lo que ellos ya saben, razón por la cual este sermón tiene como título Recordando las cosas que Jesús ya nos ha dicho. Pero Pedro está consciente de que la mayoría de las veces los cristianos caen. Y no es porque no sabían, sino porque han olvidado lo que ya sabían. Y ya sabían qué es bueno y qué es malo ante los ojos de Dios. Por lo que un cristiano que ha aprendido a predicar la palabra, a orar, a ayunar, con el paso del tiempo, si se olvida de los principios, ¿y qué va a suceder? Termina tropezando, termina violando las leyes de Dios que él mismo conocía en el pasado. En el camino la voluntad se ha ido debilitando, ya sea por el pecado o por el mismo Satanás. Ahora el cristiano no sabe cómo salir del lugar en que se encuentra. Y para eso te voy a invitar a que leamos la escritura en 2 de Pedro, capítulo 1, de los versículos 12 al 21. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor en este pasaje. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios.
Pedro ya sabía de su muerte, y no solamente de que iba a morir, sino del tipo de muerte que venía inminentemente a él. Y Jesús le había aclarado de qué tipo de muerte iba a morir. No lo vamos a leer, solamente les voy a dejar la cita. Jesús se lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 21, de los versículos 18 al 19. Ahora, la tradición dice que Pedro se sintió indigno de morir igual que su Señor, y Pedro pidió que lo crucificaran boca abajo, que lo pusieran de cabeza. Mis hermanos, en 2 de Timoteo capítulo 4, de los versículos 6 al 7, Pablo habla de la misma manera. Él sabía el tiempo de su muerte. Y en estos versículos, escucha cómo Pablo anunció su partida. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 7. La palabra del Señor dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Mis hermanos, es un hombre que terminó bien. Y es mi oración que tú digas estas mismas palabras que dijo Pablo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Que al final de nuestros días demos este grito de victoria, demos este canto victorioso. Terminé, llegué. Mis hermanos, en la segunda carta de Timoteo, está considerada como el testamento del apóstol Pablo. Y estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pedro. Esa está considerada como el testamento del apóstol Pedro. Y tanto Pablo como Pedro están dejando ese testamento para sus seguidores. Y las últimas palabras de cualquier persona respetable son muy apreciadas. Por eso, el capítulo 17 de Juan, las últimas palabras de Jesús son muy importantes para mí, así como para todos nosotros. En este capítulo 17 de Juan, Jesús está dejando ya sus últimas instrucciones antes de pasar por todo el calvario que él padeció. Está dejando instrucciones ya de última hora. O sea, ya está dejando el testamento de lo que quiere y está poniendo para sus seguidores. Y vamos a hablar de las similitudes que hay de los testamentos que hicieron gente respetable del primer siglo, cómo ellos hablaban antes de morir. Así que vamos a ver. Primero, vamos a poner en pantalla el listado. 1. Frecuentemente la persona anunciaba su pronta partida. 2. La persona que estaba muriendo llamaba a sus familiares más cercanos y conversaba con ellos. 3. Era común, era usual que la persona llamara a sus seres queridos para recordarles alguna enseñanza o algún ejemplo de él o de ella. Punto 4. Las personas que estaban muriendo tendían a hacer algunas predicciones del futuro. Ciertamente, si no eran cristianos, si no estaban en el camino del Señor, pues era imposible que se cumplieran, ¿verdad? O tal vez ellos tenían algo ya predestinado y sabían, y era lo que estaban hablándoles de su futuro. Y punto 5, dejaban algunas exhortaciones morales. Esto es lo que hacía la gente respetable antes de morir. La carta de Pedro sigue más o menos esa dirección. Y vamos a comparar esos puntos. 1. Pedro anunció su partida. 2.
dirigió su carta a sus seguidores más cercanos. 3. Hace algunas predicciones del futuro. Y 4. Deja exhortaciones para la vida piadosa. Qué similitud, ¿verdad, mis hermanos? Unos lo hacen en la carne, Pedro lo hizo en el espíritu y los dejó para vida eterna. Así que vamos a analizar, por tanto, estos 3 puntos. Primero, el llamado de Pedro a recordar. Pedro está consciente de la importancia que tiene recordar las cosas aprendidas, las cosas que Jesús nos ha enseñado. Pedro sabe que en lo que en un principio hacían que la fe y el gozo brillaran con tanta fuerza y que hacían que el cristiano entregara toda su pasión en hacer las cosas que le agradan a Dios, con el paso del tiempo, si se olvida lo aprendido, las atracciones de este mundo lo van a atrapar y cuando menos se dé cuenta, estará haciendo las cosas que en otro tiempo le parecieron aborrecibles. Por lo que en el versículo 12, Pedro les recuerda lo que sus seguidores ya saben. No está hablando de nada nuevo, está hablando de lo que ya conocen, o sea, está tú y yo incluidos en esas instrucciones. Está hablando para nosotros los que creemos en Cristo Jesús, lo que ya conocemos. Que no hay nada nuevo. Dice así este versículo 12. Vamos a leerlo nuevamente. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Ustedes las saben, pero tienen que recordarlas. Mi hermano, mi hermana, nosotros sabemos ya estas cosas y las tenemos que recordar. El cristiano raramente peca por algo que él no sabía. Peca porque lo había olvidado en cierta manera. Pedro recalca la importancia de recordar las instrucciones que Jesús ya nos ha dado en su palabra, de recordar lo que Dios ya nos ha entregado en su palabra. En el versículo 12 dice: por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas. En el versículo 13, y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas. Y en el versículo 15 vuelve y dice: también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas. Versículo 12, recordar. Versículo 13, recordar. Y repite y afirma en el versículo 15, recordar. Por lo tanto, es importante para ti, para mí, que siempre estemos recordando estas cosas que nos ha enseñado el Señor. Siempre estaré listo para recordarles, dice Pedro, mientras esté vivo. Uno podría preguntarse, ¿y qué, Pedro? Mientras estés vivo, ¿qué? Pedro nos respondería: les voy a recordar. Y finalmente, después de mi partida, quiero que sigan recordando. ¿Y cómo vamos a recordar esas cosas? Mi hermano, mi hermana, ¿cómo vamos a recordar esas cosas? Bueno, tenemos primera y segunda de Pedro. Así de fácil, para recordar lo que nosotros ya hemos aprendido. La perseverancia de Pedro, que insiste una y otra vez para que no olvidemos esas cosas que Jesús nos ha enseñado, esas cosas que Dios ya nos ha
enseñado. Vamos a leer allí mismo en la segunda carta de Pedro, pero ahora vámonos al capítulo 3, de los versículos 1 al 2. Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. De manera que en una carta de 5 capítulos, y no son capítulos extensos, Pedro insiste y vuelve a insistir en la necesidad de recordar lo que nosotros ya sabemos. Mi hermano, mi hermana, vamos a reflexionar. Pon tu corazón, derrama tu corazón delante del Señor, sabiendo que ante Él nada hay oculto. Y reflexionemos en esas preguntas. ¿Cómo estás pecando tú hoy en día? De la forma que lo estás haciendo, ¿es porque no sabías que eso es contrario a la voluntad de Dios, o es porque tú estás ignorando lo que ya sabes? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás, mi hermana? ¿Pecando de la manera como sabes que Dios te ha dicho que no hagas las cosas? ¿Cómo pecaste ayer en la mañana? ¿Cómo pecaste hoy en la tarde? ¿Cómo pecaste ayer en la noche? Tal vez tú dirás, pastor, yo anoche no pequé. Bueno, tal vez no pecaste porque no se dio la ocasión o simplemente no hubo una oportunidad para hacerlo. Lo cual creo que es extremadamente difícil. Mi hermano, recordemos, olvidar lo que hemos aprendido tiene consecuencias. Y principalmente cuando tiene que ver con la palabra de Dios. Si olvidar tiene consecuencias, son aún más graves cuando tienen que ver con la palabra de Dios. La virtud del ser humano de olvidar lo aprendido, por así decirlo, es tan vital que en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en el aposento alto, horas antes de la crucifixión de Cristo, Cristo les deja ver que una de las razones por las cuales el Espíritu Santo se nos iba a dar es precisamente para que os recordéis las cosas que yo ya os he dicho. Esa es la razón por la cual el Espíritu Santo nos ha sido dado, para recordar las cosas que Jesucristo ya nos dijo. Cristo conoce precisamente la capacidad del ser humano, vamos a decirle capacidad, para olvidar las cosas que le han enseñado. Y por eso el Señor envió al Espíritu Santo para que Él nos recuerde constantemente las cosas que Jesús ya nos ha enseñado. De ahí es que la dependencia del Espíritu Santo sea tan vital en nuestras vidas para mantenernos en el camino del Señor. Lo que fue relevante hace 2000 años atrás es relevante hoy mismo y será relevante para el resto de nuestra vida. Esa idea de recordar no estaba solamente en la mente del apóstol Pedro, en la mente del apóstol Pablo, también hubo esa idea. Vamos a leer en Romanos capítulo 15, versículo 4, ¿qué nos dice Pablo
sobre esa idea de recordar lo aprendido. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y de la enseñanza de las Escrituras tengamos esperanza. Si recuerdas a tiempo la palabra de Dios, no vas a hacer lo que quizá has estado haciendo. Lo voy a repetir. Si recuerdas a tiempo la palabra de Dios, no vas a hacer lo que quizá has estado haciendo. Algo que aprendimos en la escuela primaria, como se dice aquí en República Dominicana, la frase es: saber es recordar a tiempo. Saber es recordar a tiempo. O sea, cuando yo no recuerdo a tiempo las verdades de Dios, estoy en peligro inminente de violentar la palabra del Señor. Y para terminar, quiero hacer mención de 4 versículos. No es todo lo que está en la Escritura, porque son muchos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor nos insta una y otra vez a guardar su palabra y ponerla por obra. De hecho, en el Nuevo Testamento la palabra guardar implica estar como lo que hace un vigilante. Está atento que nada se mueva de su lugar. Está atento que nada extraño entre. Está atento a que todo esté en orden. Ese es el sentido de la palabra guardar. Cuando el Señor habla de que guardemos su palabra, es de que lo que estamos haciendo, viviendo, conociendo, se mantenga tal y cual se nos ha enseñado. Te exhorto, te animo, en el buen sentido de la palabra, a que esas 4 citas las tengas de memoria en tu vida y las pongas por obra. Porque la importancia de conocer la palabra del Señor te hace conocer al Señor. Y cuando nosotros la ponemos en práctica, somos hijos obedientes al Señor. Dice nuestro pastor Jacobo allá en Cuernavaca, Morelos, nuestro pastor principal: en la obediencia está la bendición. En la obediencia está la bendición. Y lo que el Señor pide de ti y de mí es que seamos obedientes. ¿Obedientes a qué? A su palabra. Podemos leer muchos libros, podemos escuchar muchas predicaciones, pero nada es comparable a la palabra del Señor. Así que leer la palabra del Señor es sustento de nuestras vidas. Y si alguno tiene problemas con la lectura, ahora hay muchos recursos para poder escuchar la palabra, porque la palabra está guardada en audio y la podemos escuchar por muchos medios. La palabra. Vamos a darle lectura y a los versículos Josué 1:8, Salmos 1 del 1 al 3, Salmos 119:11, Juan 14:21 y Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Salmos 119:11, Salmos 1 del 1 al 3, la palabra dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores
se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mis hermanos, Josué 1:8 habla: tú sé obediente a la palabra del Señor, ponla en práctica y tu camino va a prosperar. Salmos 1, del 1 al 3, vuelve y repite: tú sé obediente a la palabra del Señor, ponla en práctica y tu vida va a prosperar. David, en el Salmo 119, versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que, mi hermano, aquí tenemos una pista excelente para evitar pecar delante de Dios. ¿Cómo? Guardando la palabra del Señor en nuestro corazón para ponerla en práctica en ese momento. De hecho, todo el Salmo 119, escrito por el rey David, es referente a la delicia de la palabra del Señor y por ponerla por obra en nuestra vida. Y está enorme el Salmo. Yo creo no hay límite, no hay fin para hablar de la palabra del Señor. Juan 14, 21. Vamos a dejarlo para el último, Juan 14, 21. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. La palabra dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y vamos a terminar con esa porción de la Escritura que dice Jesús mismo sobre poner en práctica su palabra. Vamos a abrir el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. Y con esto concluimos y vamos a poner todo nuestro corazón y nuestro oído atento a la voz del Señor, porque recordar las cosas que Jesús nos ha dicho es relevante para nuestra vida, y más en estos tiempos donde está empezando a haber un cambio tremendo en el mundo, donde una pandemia está afectando y cambiando las actividades de la gente, donde organizaciones que están por encima de los gobiernos están haciendo planes para desplazar la actividad de la iglesia, para apagar el fuego del cristiano, y lo cual es efímero, porque el que tiene el control de todas las cosas es Dios. Pero tú y yo estamos batallando y peleando para ser ese 1% de las estadísticas que terminan bien su carrera, para que tú y yo podamos decir como el apóstol Pablo: he terminado la batalla, he guardado la fe, que lleguemos al último día con un grito de victoria. Juan 14, versículo 21, la palabra dice, Jesús dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué dice Jesús? Que no solamente es suficiente estar aprendiéndonos un versículo todos los días, que no solamente es suficiente tener nuestra lectura bíblica de todos los días. Eso es importante, pero lo que es relevante es ponerla por obra. Recordemos que guardar es en el sentido de los vigilantes, que todo controlan, que esté en su lugar, que nada se mueva, que se cumpla de acuerdo a lo que se ha establecido, cada cosa en su sitio. Así que dice Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que los cumple, el que los pone por obra, el que vive lo que está leyendo, ese es el que me ama. Cualquier persona
aparte de los cristianos, pueden decir que aman a Dios. Pero Dios, Jesús, ve quién realmente le ama cuando ponemos por obra su palabra, cuando vivimos sus mandamientos, cuando en nuestra vida no hay nada más importante que Él, cuando recordamos a tiempo lo que Jesús nos ha enseñado y no lo olvidamos. Te invito a que cierres tus ojos, inclines tu corazón delante del Señor y si estás en el lugar adecuado, puedas doblar tu rodilla, postrarte delante del Señor y retomar el compromiso que hiciste aquel día que le entregaste tu corazón a Él y decidiste seguir sus caminos. Oremos. Señor Jesús, te pedimos perdón porque si en algún momento hemos olvidado lo que tú ya nos has enseñado, que hemos descuidado poner en práctica lo que nosotros ya sabemos y que está en tu palabra, porque no queremos ser hijos desobedientes, queremos ser hijos que con nuestra obediencia te honren, te exalten tu nombre, que seamos luz en las tinieblas y que la gente vea que nosotros te amamos por nuestra obediencia, por las cosas que ponemos en práctica, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado delante de ti. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Nos arrepentimos, Padre. Nos arrepentimos de este gran pecado que hemos hecho delante de ti. Y retomamos, Señor, nuestro compromiso contigo de poner esa mano en el arado y no mirar atrás. Máximo cuando estos días son malos y podemos ver que el que no tenga su lámpara llena de aceite, el riesgo de quedarse es altísimo. Queremos estar en tu presencia, Señor. Queremos estar contigo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, pongamos en práctica lo que ya sabemos y que el Señor me los bendiga abundantemente.